Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros México. En esta emisión vamos a conversar con uno de los personajes que está haciendo y está en la ola política en México. Me acompañan en esta entrevista nuestros aliados desde Ciudad de México, Carlos Ibarra y Francisco de Ángelo de Benemex. Así es que ya los vamos a dar la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Así es que bienvenido Francisco y Carlitos desde México. Hay que recordar que estamos ya empezando en México un proceso para las elecciones. Se está calentando el ambiente electoral y hoy como invitado tenemos a Alberto Venega. Él nos va a contar su visión, sus propuestas, así que bienvenidos todos. Un placer para nosotros tenerlos en Sin Filtros. Carlito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos amigos allende las fronteras mexicanas y también obviamente de este lado desde nuestro querido México. Adelante. Bueno, pues hoy me gustaría, además, evidentemente, de tener este gusto de saludarlos, Maybor, Francisco, dar la cordial bienvenida a Alberto Vanegas, que nos acompaña el día de hoy. Él es consejero del partido Morena, el partido al cual pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes tienen ahora también el gobierno de la Ciudad de México. Los congresos, tanto federal como el congreso local, tienen una mayoría importante, pero me gustaría pedirle a mi amigo y compañero Francisco de Ángelo que sea tan amable de platicarnos un poco más del currículum de Alberto Venegas para después darle la bienvenida, no sin antes destacar para los amigos que nos ven y nos escuchan, quienes pues precisamente han estado solicitando que haya una visión también, no solamente de la parte que, que llega a ser crítica con este gobierno mexicano, sino también pues ahora vamos a conocer de primera mano la voz de una persona que es consejero de este partido y conocer de manera más cercana cuál es la visión del partido Morena, sobre todo ante hechos puntuales que estamos viviendo. Dicho lo anterior, entonces, Francisco, por favor. Sí. Alberto Vanega es un político y maestro universitario mexicano, es licenciado en Sociología, es titulado con mención honorífica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un incansable luchador social de la izquierda mexicana, ha acompañado desde su juventud al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus luchas en favor de los más necesitados, entre ellos los pobres mexicanos. Es militante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ha ocupado diversos cargos partidistas y de gobierno, se desempeñó como director general de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México y es actualmente titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, ha tomado diplomados, ha estado en la Universidad de Washington, actualmente es precandidato de Morena a la alcaldía de Tlalpan, que vale decir que es la más grande en extensión territorial de la megalópolis de la Ciudad de México. Uno de los programas más famosos que ha tenido el amigo Alberto es Sonrisa de Mujer, que es a favor de las mujeres. Bueno, bienvenido. Es un honor tenerte aquí, Alberto, y nos gustaría que nos dieras un poquito tu visión sobre el tema de cómo lo ve una persona que está activa dentro del partido Morena, qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador y su gobierno en pro de la sociedad mexicana, hacia dónde van las políticas. Hay críticas, pero también hay muchos defensores. Queremos ver tu visión para que nuestros miles de escuchas
puedan tener otro punto de vista diferente a los que hemos entrevistado en semanas anteriores. Muchas gracias Francisco, Carlos, Maybord, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde México y desde Estados Unidos, la comunidad latina. Bueno, pues primero debo decir que en este momento el país, México, se enfrenta a una crisis económica muy seria, una crisis derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Realmente, pues esta pandemia vino a alterar todos los planes, los programas que instrumentó desde un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo vivimos una crisis sanitaria. Afortunadamente, pues no ha sido rebasado el sistema de salud. Hay muchas carencias, hay muchas insuficiencias. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos febrero 2021 a esta crisis económica muy seria, más de 600,000 empleos perdidos en lo que va del 2020-2021, y pues esta crisis sanitaria con retrasos en la entrega de las vacunas. Tenemos una afectación importante en varios sectores de la economía, principalmente pues las manufacturas, el sector secundario de la economía, el sector terciario, los servicios, y particularmente el sector, o uno de los sectores más afectados, pues es el turismo. El turismo, ustedes saben que México, para México el sector turismo pues representa la tercera, cuarta entrada de divisas más importante, y pues en esta situación estamos, una crisis económica, una crisis sanitaria y pues una alteración en los planes que tenía el gobierno de México. En este momento pues está atendiendo las dos crisis, principalmente pues la crisis sanitaria, con la ampliación en el sistema hospitalario del país, en este momento principalmente de la zona conurbada de la Ciudad de México. Pues hay que recordar que en esta zona viven alrededor de 25 millones de mexicanas y de mexicanos. Es la zona más densamente poblada del país y es en donde más afectación hay por el tema de la pandemia. Afortunadamente llevamos 10 días, ya 10 días con una tendencia a la baja en el número de contagios, de acuerdo a los datos oficiales. Hace 10 días teníamos ritmos de contagio de alrededor de 20,000 personas cada 24 horas. El día de antier, el día de ayer, esta cifra está en alrededor de 12,000 personas, una disminución del 40% de los contagios. Y también, pues, la buena noticia con el tema de la ocupación hospitalaria. Llegamos en los primeros días de enero a tener cerca del 94% de las camas destinadas a COVID-19 ocupadas, y en este momento estamos en 85%, una disminución de 9 puntos porcentuales en la atención hospitalaria. ¿Qué ha hecho el gobierno de la ciudad y el gobierno federal? Bueno, primero ampliar el número de camas para darle atención a toda la gente. Ha sido un esfuerzo realmente titánico. Se hizo un convenio con los hospitales privados del país para trasladar a pacientes de las instituciones públicas, principalmente del IMSS y del ISSSTE, hacia los hospitales privados, padecimientos no relacionados con el SARS-CoV-2, sino operaciones de hernias, operaciones ya programadas, partos. Todos los derechohabientes del sector público se trasladaron a ocupar camas de los hospitales privados sin ningún costo para la población, para los derechohabientes.
y de esa forma se desocuparon alrededor de 4,000 camas justo para atender la pandemia. Pues ese es el panorama que estamos viviendo en México en este momento. Yo quería preguntar algo. Han venido muchas quejas. Una es que el gobierno trabaja solo. Tú dices que se ha apoyado también con los hospitales privados. Y si ha bajado el número de camas ocupadas, ¿por qué razón tenemos tantas denuncias de personas que no encuentran puestos en los hospitales? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, esta crisis afectó sobre todo en los primeros días de enero. En los primeros días de enero, después de la Navidad, después de las celebraciones del fin de año, una gran parte de la población siguió con las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no reunirse en familia, de celebrar la Navidad, el Año Nuevo desde casa, de no reunirse y juntarse con las familias. Ustedes saben que la sociedad mexicana y buena parte de las sociedades latinoamericanas, pues somos muy afectuosos, muy de la fiesta, muy de reunirse con familias amplias, con primos, con tíos, con los abuelos. Y buena parte de la población siguió con estas recomendaciones, pero no otras personas. Entonces, en diciembre en México, pues está la tradición de las posadas que inicia desde el 16 de diciembre y concluyen en la noche del 24 con la cena de Navidad, en donde las familias se reúnen para hacer fiesta, para romper la piñata, para tener actividades recreativas. Esto ocasionó que nos despertáramos en enero del 2021 con una alta tasa de contagios, de un orden de 20,000 al día, y eso hizo que se elevara la ocupación hospitalaria de alrededor de 6,000 personas que estaban hospitalizadas previo a la Navidad a alcanzar casi las 10,000 personas en los primeros días de enero. ¿Qué ocasionó esto? Pues que se saturaran varios de los hospitales. Llegamos en el pico máximo de la hospitalización a un 94% en el Valle de México, y esto quería decir que teníamos una ocupación, una disponibilidad, mejor dicho, del 6%, pero eso significa que muchos de los hospitales estaban al 100% y otros hospitales tenían 5, 10, 15 camas, y la gente pues estaba trasladándose de un hospital a otro hasta encontrar una cama. Eso fue el pico más alto hacia el día 8 o 10 de enero, y en este momento, bueno, pues ha ido disminuyendo ya la ocupación hospitalaria. Sí, muchas familias pasaron momentos de mucha penuria. También hay una cosa, pues, un fenómeno social que se dio, que se da y que se dio, que la gente o buena parte de la gente le da miedo acudir a un hospital. Entonces, tratan de evitar llevar al familiar enfermo al hospital. Las autoridades sanitarias han recomendado que desde los primeros síntomas se consulte a los especialistas, se acerquen a los hospitales, y lo que sucede es que mucha gente le da miedo, prefiere atender a los enfermos desde casa, y cuando se agravan, ustedes saben que es cuestión de horas, piden auxilio, piden ayuda a las ambulancias, a los paramédicos, y ahí es en donde se perdió buena parte del tiempo entre encontrar una cama en un hospital u otro, traslados de 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que ya la familia ve que el enfermo pues estaba en una situación ya bastante grave. Eso sucedió al inicio de año. Afortunadamente, un mes después, pues nos encontramos en una situación no tan complicada. Sí seguimos padeciendo una crisis sanitaria importante, pero no ya con los números drásticos a los que llegamos en
a principios de enero. En este momento, en los últimos 10 días, se han desocupado alrededor de 850 camas de los hospitales, y eso pues es una disminución de la presión para el sistema hospitalario. Y lo otro que decía, el gobierno de México no ha trabajado solo. Hay una coordinación con el sector privado. Esto es algo muy importante. Desde mediados del año se firmó un convenio con toda la red hospitalaria privada del país, principalmente de la Ciudad de México. Los hospitales privados absorbieron a buena parte de los derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, de los hospitales públicos del país, los recibieron en sus instalaciones para desocupar camas del sector público y que fuera el sector público quien atendiera directamente la pandemia. Hay una muy buena coordinación. Este convenio terminaba en el año 2020, sin embargo, pues se ha extendido en esta coordinación que tiene el gobierno federal con el sector privado hospitalario del país. Aquí, perdón que interrumpa, me brincan varias dudas que quisiera yo poner sobre la mesa. De entrada, conocer la opinión que pudieras tener, Alberto, acerca de fenómenos que tienen que ver con la comunicación del presidente. Aquí, escuchando con atención, sin duda, la sociedad tiene una parte de responsabilidad en este aumento de contagios, en parte por la cultura, en parte porque es la naturaleza humana el que somos entes sociales y buscamos la manera de estar reunidos, más los mexicanos y una larga lista de etcéteras. Sin embargo, cuando me refiero a la comunicación, recordamos que desde los inicios de la pandemia, esta pandemia fue minimizada por el propio presidente. Mientras que en marzo de hace un año ya había alertas por todo el mundo, aquí veíamos un video en donde el presidente salía con una persona de clase humilde diciendo, miren, salgan a comer a fonditas como la de esta señora, donde vemos que incluso ya después de haber sido diagnosticado con COVID-19, sale en un video sin cubrebocas, que vemos que hay una total renuencia a usar esto, cuando esto podría ser un mensaje. Sabemos definitivamente que las razones por las cuales se puede contagiar una persona son varias, que suele a veces ser más de una las que llevan a una persona a contagiarse con el virus. Pero, ¿qué podrías tú decir como consejero de Morena acerca de este manejo de comunicación y algo tan valioso como el ponerse un cubrebocas se ha dejado de lado por privilegiar una comunicación política? Sí. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Por qué no se pone un cubrebocas? La idea es dar una imagen de que es un superhombre, de que es un superpresidente. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el gobierno federal se vio en una encrucijada de, por una parte, atender la crisis sanitaria. Yo no sé si el mundo se imaginó por allá de hace un año, del mes de febrero, incluso del mes de marzo, la magnitud de la crisis a la que nos íbamos a enfrentar. Y por otra parte, cuidar lo endeble de nuestra economía. Ustedes saben que un buen sector de la población vive al día, vive de la economía informal, y este mensaje que pudiera ser entendible de quédate en casa, de no salgas, pues no aplica para cerca de 60 millones de mexicanos que no pueden quedarse en casa un día, 2 días, menos una semana o un mes, porque no tienen los ingresos económicos que les permitan desapegarse del trabajo. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano se vio en esta encrucijada. El mensaje del presidente fue consuman en pequeños
negocios, en pequeños establecimientos, porque no hacerlo va a significar el cierre y la quiebra de millones de pequeños negocios, de millones de pues pequeñas economías que viven al día. Me parece que pues fue un mensaje al filo de la navaja, de decir hay que atender las recomendaciones sanitarias, pero al mismo tiempo cómo apoyamos la economía de 60 millones de mexicanos que van al día. Y aún así tuvimos serias consecuencias económicas. En el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, sumados estos 3 meses, se perdieron 1 millón de empleos formales que estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hacia el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se recuperaron alrededor de 400,000 empleos, de tal manera que iniciamos el 2021 con una pérdida de 600,000 espacios laborales. Estamos esperando los datos del INEGI del mes de enero, en donde se calcula que se van a recuperar alrededor de 200,000 empleos. Entonces, pues, dada nuestra realidad latinoamericana, dada nuestra realidad mexicana, el gobierno se vio en esta encrucijada. Hoy mismo el sector restaurantero, por ejemplo, de la Ciudad de México, está exigiendo que se amplíen los horarios de atención del público, que se permita más comensales en los establecimientos, en los restaurantes. Entonces, pues es esta encrucijada de decir, vivimos una crisis económica, pero si no abrimos el sector de la economía, pues también vamos a tener muchos daños, mucha afectación económica. Eso me queda claro. De hecho, hemos visto países como Panamá que cerraron totalmente o casi todo, y eso ni mejoró el tema del contagio, y dio un golpe brutal a la economía. Y Ciudad de México, siendo una ciudad tan atípica, queda claro que si cerraran absolutamente todo, la gente iba a morir no de COVID, iba a morir de hambre. Pero lo que hay varias críticas es, por ejemplo, el tema de la ayuda a las pymes, ¿no? Se queja mucho de que no hay una política en el gobierno de ayuda a la pequeña y mediana industria. También he estado leyendo el tema de los restaurantes, porque el mismo gobierno no ha hecho acuerdos con los hospitales para que los restaurantes, por ejemplo, les provean de comida. O sea, faltan como iniciativas para, con todos los protocolos que se puede hacer de respeto al tema de salud, pueda activarse un poco más las pequeñas, las medianas industrias, los restaurantes y tantos sectores, la hotelería, el hospedaje, afectados. O sea, parece que estamos viendo más que todo en el gobierno de la ciudad, una escasez de ideas para ayudar a estos sectores. Y desde el gobierno nacional se sienten estos sectores sin ayuda alguna, que va en contra del discurso antineoliberal, porque dejar a la población a la deriva, dejar a la población sin ayuda, es lo más neoliberal que hay, ¿no? Sálvese quien pueda. Esa es una visión, eso es correcto. ¿Qué información tienes tú que nosotros no tenemos? Bueno, yo tengo una visión crítica. A mí me parece que los apoyos y las acciones gubernamentales al final de cuentas han sido insuficientes, pero no tiene que ver con un asunto de falta de estrategia o menos una falta de voluntad política. Tiene que ver con condiciones propias de la economía, con condiciones propias del gobierno. En el caso particular del gobierno de la ciudad, bueno, se cayó en parte la recaudación de impuestos en el 2020. Es entendible porque pues mucha gente perdió el empleo, mucha gente tuvo que guardarse en casa, y eso significa un mayor consumo, un mayor gasto de la
del hogar, de la propia casa, y hay una disminución en la recaudación de impuestos. Y aún así, aún en esta situación tan difícil, pues más de 50,000 pequeñas empresas recibieron un apoyo que al final termina de ser insuficiente. O sea, eso es un hecho, eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Termina de ser insuficiente porque no, pues no alcanza para enfrentar esta crisis. No solo México, sino buena parte de los países no registraban números adversos desde la crisis de principios del siglo, desde hace un siglo. Entonces, nos enfrentamos a una crisis bastante seria. No es que el gobierno no haya querido apoyar o que lo haya dejado a la gente a la deriva, sino que finalmente es insuficiente. Aún así, bueno, pues en este momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues hizo un convenio con el sector restaurantero del país. Por ejemplo, se les dio un apoyo a todas las personas que trabajan en restaurantes en el mes de enero, cocineras, cocineros, meseros, gente de limpieza. Se les dio un apoyo pues porque toda esta gente dejó de percibir ingresos en el mes de enero. A los transportistas también se les dio un apoyo para combustible, dado que pues bajó la movilidad, bajaron los ingresos de las rutas de transporte, se les dio un subsidio de combustible varios meses de la pandemia, y ahora pues a todo el sector empresarial restaurantero pues se les quitaron impuestos que ellos deben pagar en el mes de enero. Tienen una semana que abrieron al aire libre, se han hecho adecuaciones importantes, y si bien estamos enfrentando una situación difícil, no se ha caído la economía. Han habido apoyos, por ejemplo, casi 9 millones de personas mayores de 68 años pues reciben una ayuda básica, pues porque es uno de los sectores más vulnerables. Eso ha permitido que buena parte de esta población, que además es la población con mayor riesgo, pues pueda estar en casa con este apoyo que se les da desde el gobierno federal. Entonces, claro que es insuficiente, claro que se necesitan más apoyos, claro que una vez que superemos la crisis sanitaria, pues se tendrán que implementar otras medidas y otras estrategias para impulsar, reactivar, rearticular lo más pronto posible, pues la economía. Aquí me gustaría insistir en un tema que es el tema de la comunicación. Hemos visto que hay diferencias muy claras, incluso no nada más en la comunicación, en el manejo de la pandemia en sí, entre lo que es el gobierno federal y las recomendaciones y las acciones y recomendaciones que se hacen en la Ciudad de México. Hemos visto esfuerzos importantes, hemos visto incluso en las calles de la ciudad identificados con carteles, cuidado, esta es una zona de alto riesgo, estás entrando en una zona de alto riesgo, los esfuerzos que hace Locatel, que para los amigos que nos ven y nos escuchan allende de las fronteras, Locatel es un servicio telefónico que opera en la Ciudad de México y que se ha vuelto un intermediario, por así decirlo, o una primera ventanilla para que la ciudadanía pueda tener contacto con el gobierno, en donde se dan diferentes informes sobre diferentes trámites, donde ahora durante la época del COVID la gente llama para pedir información o inclusive para tener consulta con un médico en línea, una larga lista de etcéteras. Sin embargo, ¿de qué manera consideras, Alberto, que está influenciando el hecho de que en la comunicación que vemos día a día desde el gobierno federal vemos contradicciones entre el subsecretario de Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, por ejemplo, que un día sale a decir que los gobiernos estatales y las empresas no van a poder comprar vacunas, por ejemplo, vacunas contra el COVID, y al día siguiente sale el presidente a corregir la plana y a decir que siempre sí? O que en lo cotidiano, insisto con este tema del cubrebocas, porque para los amigos que nos ven y nos escuchan, ese tipo de acciones también representan un tipo de comunicación. Ver a un líder del país que sea
decir algo con palabras y en las acciones hacer otra, pues sin duda es algo que se toma en cuenta como un ejemplo. Mientras que en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, antes de dar un discurso, aparece con cubrebocas, se lo quita, después comienza a hablar. Aquí vemos al presidente de la República salir, aún habiendo sido diagnosticado con COVID, salir sin el cubrebocas, sin promover este ejercicio. Como consejero del partido en el poder, ¿qué opinión te merece? Es más, hago una pregunta directa. ¿Qué le aconsejarías tú al presidente Andrés López Obrador? Bueno, a mí me parece que sí ha habido un vaivén del subsecretario. En general, pienso que lo ha hecho bien en general. Él ha estado en el ojo del huracán, está expuesto todo el día a la crítica de los medios de comunicación, de varios sectores de la sociedad, y qué bueno, pues porque eso te da o genera una sociedad un tanto más democrática, eso es lo que queremos, más crítica. Yo mismo creo que ha tenido algunos vaivenes. Me parece que lo que quiso comunicar el subsecretario en un principio fue decir, ojo, no nos vayamos con la finta del cubrebocas, porque lo que puede suceder es que creamos que traer un cubrebocas ya nos va a proteger. Eso no estuvo claro en la comunicación. Más aún, se da mucho que venden cubrebocas de distintos materiales en las calles y la gente puede traer muchos de estos cubrebocas que no necesariamente protegen como debería ser. No son los cubrebocas recomendados por diferentes autoridades sanitarias. Hay cubrebocas bordados, hay cubrebocas con figuras de íconos mexicanos, de la lucha libre, del fútbol, de tu equipo de fútbol favorito. Entonces me parece que lo que se quiso comunicar y que no se logró adecuadamente fue no vayan a bajar la guardia pensando que el ponerse un cubrebocas en sí mismo ya te va a librar de algún contagio. Me parece que tuvo que haber sido una comunicación todavía más certera, una comunicación más directa. Yo creo que ahí hubo esa falla del subsecretario y bueno, uno de los actos más criticados, incluso al interior del partido de Morena y al interior del propio gobierno, fue verlo vacacionar en fin de año en una playa en Oaxaca. A mí me parece que, bueno, ha estado bajo una presión muy intensa, muy importante sobre sus hombros. Descansa la mayor parte de la estrategia contra el COVID-19 y pudo haberlo hecho, me parece, con un poco de cuidado. Al final, estos 2, 3 días que tuvo de descanso quizás hasta fueron necesarios, pero hay razón en la crítica de decir, estamos en una situación complicada, nos están pidiendo que nos quedemos en casa y el responsable de la estrategia está vacacionando en la playa sin cubrebocas. Claro que hubo un error humano del subsecretario, pero eso no significa inmolarlo, no significa crucificarlo, pues como ha querido hacer la oposición. Sí se deben reconocer estas fallas y estos errores en la comunicación, pero al final de cuentas, pues tampoco es un elemento como para inmolarlo. Mira, Alberto, yo critico mucho al gobierno en el tema de que su comunicación se parece mucho a la comunicación que usaba Hugo Chávez. ¿Tú crees que hay algo de eso? ¿Tú crees que en Morena hay ciertos sectores, que sí los hay, ¿no? que adoran a Fidel Castro, que dicen que a Maduro, a Chávez, que influencian en que esas comunicaciones terminen por esa línea del populismo,
de hacer las cosas de una forma en la cual no terminan siendo claras para una parte de la población, y genera muchas críticas, pero también genera al capital cautivo de votos grandes emociones, exacerban diferencias entre unos y otros mexicanos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso se debe seguir esa línea? ¿Esa línea existe? ¿Es una idea? Si hay gente que la está apoyando, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que son dos cosas. Primero, sí, desde mi punto de vista, falta una línea más clara en la comunicación gubernamental. Eso hay que aceptarlo. Y eso no es malo, no es malo, no es estar en contra del gobierno, no es estar en contra de las autoridades. Es simplemente precisar que es necesaria mejorar la política de comunicación gubernamental, cosa diferente de lo que hace el gobierno de la ciudad, que es más nítida, más específica su política de comunicación gubernamental. Y en segundo lugar, pues la oposición ha creado una idea, un discurso de que tenemos un líder autoritario, un líder que decide absolutamente todo, y la realidad demuestra que no. La realidad demuestra que al interior del propio gobierno hay visiones distintas, hay posturas distintas entre los propios secretarios, no solo en el tema de la pandemia, en otros temas de interés nacional hay visiones diferentes. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que en los hechos, en la realidad, no existe un hombre autoritario, que nadie puede opinar algo diferente. Pero esas visiones son escuchadas según tu criterio. Y justo, perdón que interrumpa, justamente ahora mismo me gustaría, en este tema en particular, entonces, obviamente escuchando con mucha atención lo que nos estás exponiendo, Alberto, entonces, ¿a qué podríamos atribuir las renuncias que se han dado en el gabinete presidencial, comenzando por el titular de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, Javier Jiménez Espriu, Alfonso Romo, Germán Martínez Cázares, en su momento director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Josefa González Blanco, Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda y que además pues ha hecho ya desde fuera críticas muy puntuales respecto a que su labor no estaba siendo escuchada o lo que él recomendaba como experto no estaba siendo escuchado. ¿A qué atribuirías estas renuncias y estas críticas de los propios exfuncionarios? Bueno, cada una de las renuncias tiene una razón particular. Algunas, claramente la del exsecretario de Hacienda, la del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, se debieron a diferencias con la política o con las líneas que marcaba el presidente. Pero al final no vemos que sean renuncias como antaño, en donde decían tengo un problema de salud o por una razón privada particular presento mi renuncia, y nunca más volvíamos a saber de estos funcionarios públicos. Aquí no. Aquí vivimos un ambiente plenamente democrático, en donde incluso los ministros, los secretarios de primera línea que tomaban decisiones junto con el propio presidente o al lado del presidente, pueden hacer una crítica total, pública, ser entrevistados en la televisión, escribir en los periódicos sin que pase absolutamente nada, porque vivimos un clima de libertad y de democracia plena. Antes un secretario presentaba su renuncia y decía, por razones personales, por razones de salud me retiro, y nunca más volvía a expresarse públicamente. Aquí se hacen ver públicamente diferencias con la política del propio presidente, pero se debe a eso, o los debates que tiene el presidente con algunos periodistas o con algunos comentaristas de los medios de comunicación, con Enrique Krause, con varios periodistas.
Creo que es parte de la salud pública. Creo que es parte del debate que se tiene que dar en México, siempre y cuando no haya censura, no se prive, no se acote la libertad de expresión. A mí me parece que es saludable que en México exista este debate, que existan diferentes posturas. A nadie se le ha censurado por ello. En el momento en que un periodista se ha censurado, bueno, nosotros vamos a ser los primeros en manifestarlo desde el partido, como consejeros del partido. Creo que se debe a esta pluralidad. Sí es polémico que el presidente debata con los periodistas, con los comunicadores, pero lo hace de manera pública, lo hace con respeto, no ha cerrado o no ha callado a un solo periodista. Todos los periodistas siguen expresándose, y bueno, creo que se debe pues a este ambiente de libertad plena, de democracia, que en el momento en que sucediera un asunto de censura, un atentado directo contra la libertad de expresión, bueno, pues seríamos los primeros en manifestar. Y en este tema de lo que comentas, de que pues hay al interior hay debate, que al interior se respetan las opiniones, hablando de ello y pues teniendo todavía este caso de Carlos Ursúa, cito textual en la carta en la que hace pública, en la que da a conocer su renuncia, cito textual: me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. ¿Consideras que hay elementos para desmentir al exsecretario Ursúa? Bueno, yo en lo particular no conozco el detalle en que se dio la renuncia, lo único que conozco es lo que el propio exsecretario ha hecho público, pero por ejemplo en la Secretaría de Hacienda quedó al frente su subsecretario, hoy el secretario y buena parte del equipo que llegó con Carlos Ursúa está al frente de la Secretaría de Hacienda, incluso el propio exsecretario Ursúa pues ha dicho también en otros medios que la política económica que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda es la adecuada. Sí hay críticas, sí hubo críticas, las siguen habiendo, pero bueno, es parte pues de esta cultura democrática que vivimos en el país. El propio presidente ha rememorado pues que en el periodo del presidente Benito Juárez en el siglo XIX, que pues ustedes saben que es su personaje histórico favorito, es incluso su ejemplo, pues al interior del propio equipo del presidente Juárez había discrepancias, no había una sola opinión, y el hecho de que entre los mismos secretarios haya posiciones encontradas, haya diferencias, pues nos habla de justo desmienten esta versión de un gobierno autoritario. Al contrario, es un gobierno en donde caben todas las voces. Tan es así que pues los secretarios en muchos de los temas tienen opiniones diferentes. Bueno, ahora nos gustaría, por obvio de tiempo, perdón Francisco, creo que ibas a comentar algo. Sí, quería tocar otro tema, pero termina tú. Sí, básicamente, justo también iba yo para allá, por obvio de tiempo, ya hablamos mucho del contexto federal, ahora también pues platicar un poco del contexto de la Ciudad de México y en específico también de la alcaldía Tlalpan, que como comentaba Francisco al inicio del programa, es una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México en cuanto a extensión territorial, pero también con un componente muy importante. Es la alcaldía de donde salió la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la alcaldía que ella gobernó, y pues ahora en la administración actual, que nos comentaras acerca de este manejo que se ha estado haciendo de la pandemia, este manejo que, por cierto, la doctora Patricia Aceves Pastrana, la actual alcaldesa, por lo menos en lo que son las notas periodísticas, pues no hemos tenido noticias de qué acciones se han hecho desde el año pasado. La última nota periodística que
que aparece sobre las acciones de Tlalpan frente al COVID fue del 18 de noviembre del 2020. ¿Qué más se ha hecho o qué más se plantea hacer? Está siguiendo a pie juntillas la línea que marca la doctora Claudia Sheinbaum, está siguiendo la línea de Hugo López-Gatell, está siguiendo la propia línea. ¿Qué está pasando en Tlalpan? Y sobre todo también tu comentario sobre la Ciudad de México, aunado a lo que nos vaya también o lo que vaya a preguntar mi compañero Francisco. Sí, bueno, pues para nuestros amigos, amigas que nos están siguiendo, Tlalpan es un territorio al sur de la Ciudad de México, es una de las 16 alcaldías que conforman la ciudad, representa casi el 22% del territorio de la ciudad, eso es Tlalpan, tiene la mayor reserva ecológica de la ciudad, la parte montañosa más importante, el pulmón más importante de la ciudad, y bueno, a mí me parece que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho lo correcto en términos de enfrentar la crisis sanitaria, principalmente con la estrategia de ampliación hospitalaria para que ninguna persona de la Ciudad de México que necesite atención médica se quede sin ella. Llegamos en un clímax, en un punto importante a principios de enero, pero ahora en estos primeros 4 días de febrero la situación es un poco más relajada en términos de la presión que se tiene en el sistema hospitalario. También el gobierno de la ciudad pues ha dado un apoyo muy importante para todos los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, un apoyo económico que les permita a las madres y sobre todo a las madres jefas de familia solventar de mejor manera la crisis económica que estamos viviendo. También se cuenta con todo un personal médico que da atención, orientación, ya sea de manera telefónica o bien acude a los domicilios de las personas que deciden cuidarse y atenderse desde casa, y todas las personas que resultan positivas al COVID se les da un apoyo económico en lo que pasa el periodo de su enfermedad y su posterior recuperación. Yo creo que la doctora Claudia, el gobierno de la ciudad lo ha hecho muy bien. Desde mi punto de vista, falta que la alcaldía complemente este tipo de políticas desde el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, tenemos muchos centros suministradores de oxígeno saturados, tenemos un incremento importante en los precios de estas empresas que suministran oxígeno para los pacientes que están en sus casas. Yo creo que desde el gobierno de la alcaldía ha faltado un mayor apoyo hacia las personas, específicamente hacia los tlalpenses. Yo creo que el gobierno de la alcaldía tiene los recursos suficientes como para haber contratado a empresas suministradoras de oxígeno y que este servicio pues tan vital en estos momentos fuera gratuito para todas las personas que viven en Tlalpan y que necesitan un tanque de oxígeno. Creo que sí se han hecho sanitizaciones en mercados públicos, se han hecho sanitizaciones en algunas colonias, pero me parece que el gobierno de la alcaldía, por ser el más cercano a la población, tendría que estar reforzando pues las cadenas económicas, las cadenas de la pequeña empresa, de los pequeños negocios, de la economía del día al día, una serie de estrategias muy puntuales para apoyar la pequeña economía y sobre todo ayudarle a la gente a suministrar el oxígeno de manera gratuita. Ahorita no hay nada más importante que salvar el mayor número de vidas posibles. Aquí me gustaría nada más rápidamente, Alberto, Francisco, nos quedan 6 minutos. Voy a tratar de ser muy breve en esta última pregunta, más la que quieras hacer tú, Francisco.
estamos en un año electoral, se acercan ya cada vez más la fecha de el mes de junio, que es en los primeros días cuando se va a llevar a cabo la elección para renovar la Cámara de Diputados e incluso para renovar las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, Tlalpan, entre ellas. Como consejero de Morena, ¿qué recomendarías para que haya un adecuado blindaje, especialmente ante los señalamientos de la oposición, en sentido de que, por ejemplo, en el hecho de que las aplicaciones de las vacunas participe este grupo denominado los Siervos de la Nación, que por la oposición es señalado como operadores políticos del presidente López Obrador? ¿Qué recomendaciones harías en primer lugar para efectivamente garantizar que ni por la oposición ni por el partido en el gobierno esto pueda ser utilizado electoralmente en primer lugar? Y en segunda, ¿cómo callar esos comentarios de la oposición? ¿Cómo refutarlos? Francisco, no sé si tengas otra cosa que decir. Sí, tengo dos temas. Hay un tema que me preocupa, bueno, por la ONG en la cual soy parte, que es Benemex, el tema de los refugiados. En Tlalpan tenemos muchos refugiados que están en la Ciudad de México, y veo que no hay apoyo hoy en día. Desde hace un año para acá se ve un gobierno trabajando por un lado y las ONGs por el otro. ¿Tú tienes alguna idea si vas a impulsar desde el puesto que tengas, sea la posición política que tengas de poder, a ayudar a las organizaciones no gubernamentales para que a su vez ayuden, bueno, ahí los que ayudan a las mujeres, a los niñitos huérfanos, a refugiados? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Y por último, me preocupa la seguridad. Todos los días estamos viviendo en la ciudad más hechos de inseguridad. Hoy en día la gente está en su casa, pero el día de mañana que salga, como hay tanto problema económico, estamos viviendo inseguridad ya en la ciudad con personas resguardadas en sus casas. Entonces, en este tipo de alcaldías, en este tipo de muy populosas, vamos a ver muchos problemas de seguridad cuando se activen la economía. ¿Qué estás pensando hacer al respecto o ayudar a hacer al respecto de esto? Sí, bueno, primero decirle a la gente que hoy en México hemos ganado una cosa que es muy importante, que es la libertad al voto, la secrecía del voto. Que la gente no se deje manipular, que la gente no se deje condicionar por absolutamente nadie, ni por el partido gobernante, pero tampoco por la oposición. Que la gente, bajo su libertad y su criterio, decida votar por quien mejor le parezca. Hay que decir que la vacuna es universal, independientemente de quién les proporcione la vacuna. La gente tiene que saber que es un derecho para todas y para todos, y que eso no condiciona el voto hacia un partido y menos hacia el partido gobernante. La gente tiene esa libertad y hay que ejercer esa libertad, que la gente vote libremente, independientemente de quién le suministre la vacuna o quién le haga llegar un apoyo económico o quién le acerque un programa social. Tiene esa libertad y esa libertad es irrenunciable. Número 2, el tema de la seguridad, por supuesto, es un gran reto, es un gran desafío. A diferencia de otros países latinoamericanos, en México y particularmente en la Ciudad de México, las alcaldías no tienen el mando sobre la policía. El mando sobre la policía lo tiene el gobierno de la ciudad. Sin embargo, los gobiernos de las alcaldías no se pueden lavar las manos y no pueden hacerse a un lado en una corresponsabilidad que es vital. Una vez que se supere el tema de la pandemia, desde mi punto de vista hay que centrarse todavía más en el asunto de la seguridad. Hay que mejorar la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, implementar programas adicionales, sobre todo de la prevención del delito. Para eso se requiere toda una estrategia
de participación ciudadana, de participación comunitaria, que es justo el ámbito que le corresponde a los gobiernos de las alcaldías, esta prevención del delito, y para ello pues hay toda una serie de estrategias que se deben implementar. Creo que es una parte que le hace falta a Tlalpan en particular, pues toda una estrategia de prevención del delito. Y bueno, en el caso de los refugiados, ustedes saben pues que México tiene toda una tradición muy importante en su política internacional, un respeto y una protección de los derechos humanos. No solamente se le dio asilo político a Evo Morales, sino también se le ha dado asilo político pues a dirigentes venezolanos, opositores, a otros dirigentes que tienen una persecución política en sus países. México en ese sentido pues es solidario. Creo que desde el ámbito de las alcaldías debemos estrechar estas relaciones, sobre todo pues para resaltar lo que nos une, y lo que nos une en buena parte pues es nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Creo que en la medida en que nos enriquezcamos como hermanos latinoamericanos, como países latinoamericanos, vamos a crecer mucho más. Creo que desde las alcaldías sí se pueden estrechar pues este tipo de relaciones culturales pues con los diferentes sectores, las diferentes comunidades latinas que hoy afortunadamente habitan en México y particularmente en la Ciudad de México. Bien, pues muchas gracias, Alberto Vanegas, por tus respuestas, por concedernos esta entrevista, y sobre todo que el público que nos ve más allá de las fronteras y más allá del contexto, tanto de Tlalpan, tanto de la Ciudad de México, tanto del contexto nacional, sino más allá, la diáspora venezolana en Nueva York, la diáspora mexicana que se encuentra también allá en los Estados Unidos, y que es, pues dicho sea de paso, la diáspora latina, la diáspora latinoamericana es mucho más grande que otras, pues que las diásporas de otros países, de otras regiones del mundo allá en la Unión Americana. Entonces, sin duda, esta entrevista les será muy importante para conocer cómo la visión específicamente de cómo se están haciendo las cosas en México, una visión en este caso de izquierda, una visión como la tuya, que eres consejero del partido Morena. Muchas gracias, Francisco Maybord, no sé si tienen algún comentario. La verdad, una visión con autocrítica y sinceridad, que si los dirigentes de tu partido o del gobierno tuviesen esta visión con las palabras claras con que tú las hablas, creo que se ahorraría muchos problemas. Así es, bueno, queremos agradecerle de verdad a Alberto Vanegas una propuesta. Hemos escuchado cada una de sus palabras y bueno, nos sentimos contentos que dentro del grupo de Morena haya personas que estén claras. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Un gran saludo de la diáspora mexicana acá en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Maybord, Francisco, Carlos, un placer. Y un saludo a todo el auditorio. Y bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado en el Super Chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Nos despedimos por ahora de nuestros aliados en la Ciudad de México y de Antonio y de Alberto. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes a todos, y recuerden, los leemos en el Superchat y pues por ahí también estaremos dando respuesta a estos comentarios. Vamos a pedirle a Alberto también que nos haga llegar sus redes sociales para si alguien quiere escribir directamente o hacer algún comentario, también pueda hacerlo, si estás de acuerdo, por supuesto, Alberto. Con todo gusto. Facebook, Alberto Vanegas, Twitter, Alberto_Vanegas. Vale. Un saludo y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Muchísimas gracias.